Jóvenes estudiantes, les doy la bienvenida a las clases del día de hoy, en la que tocaremos el tema de levantamientos topográficos. Estamos observando, ¿no?, aquí levantamientos topográficos, y por acá observamos, ¿no?, una figura de portada en donde pues el operador está realizando los trabajos de levantamiento topográfico. En primera instancia, vamos a hacer una pequeña definición de lo que son pues, los levantamientos topográficos. Los levantamientos topográficos vienen a ser una operación que consiste en la captación o en la toma de los datos, ¿ya? Que consiste en la captación o en la toma de los datos. ¿En dónde se realiza esta acción? Directamente en el campo, ¿ya? Directamente en el campo. Ahora, después de tomar estos datos en el campo, ¿no?, vamos a procesarlos, calcularlos, como querramos llamarlo, para nosotros finalmente entrar a la otra etapa denominada ya el gabinete. Las etapas de levantamiento topográfico. Podemos observar, jóvenes, que son tres las etapas de todo levantamiento topográfico. La primera es el campo, la segunda el gabinete y la tercera el dibujo. En esta etapa de campo consiste, pues, ¿no?, la recopilación de todos los datos que se toman justamente en lo que dice campo, ¿no? Todos los datos numéricos y angulares. Acá, en la etapa de gabinete, ya, vamos a procesar o vamos a calcular todos los datos que hemos captado aquí en el campo, lo vamos a procesar aquí, lo vamos a calcular en esta etapa. Para finalmente armar la tercera etapa, que consiste en dibujar. ¿Qué cosa vamos a dibujar? Todos los datos que calculamos acá lo vamos a dibujar, vamos a plasmar sobre el papel de dibujo llamado plano. En la etapa de campo, como hemos dicho, vamos a captar todos los datos y lo vamos a apuntar aquí en una libreta de campo. Miren, ve la forma como estamos anotando en una libreta de campo. Solamente hay 4 datos muy puntuales que nosotros debemos de anotar. ¿Cuáles son esos datos puntuales? En esta columna está, pues, ¿no?, el ángulo horizontal, ya sea a partir de un punto de referencia o como podría ser del norte magnético, tal como indica aquí en el croquis, ¿ve? El segundo dato es el ángulo vertical, ¿ya? El ángulo vertical, para luego anotar la distancia inclinada y no olvidemos de esta altura de instrumento, jóvenes, ¿ya? La altura de instrumento. Son 4 datos fundamentales que lo anotamos en esta parte izquierda de nuestra libreta de campo. Ahora, en la parte derecha de la libreta de campo vamos a dibujar el croquis, más o menos con un marco aproximadamente a la realidad, o sea, de qué manera es el terreno a levantar, ¿ven? De qué manera es este terreno a levantar. El lado izquierdo de nuestra libreta de campo va a ser rayado para anotar los datos, mientras que acá el lado derecho va a ser cuadriculado, donde vamos a realizar el croquis correspondiente. Aquí podemos observar una vista de la segunda etapa, que es el gabinete. Miren, ¿qué es el gabinete? Hemos dicho que es el procesamiento, ¿no?, el cálculo de todos los datos. Fíjense ustedes cómo nosotros logramos calcular, ¿no?, cuántas columnas, 1, 2, 3, etcétera, etcétera, una serie de columnas hasta poder llegar a estas coordenadas, ¿no? Coordenadas en latitud, que lo simbolizamos con el norte, y coordenadas en longitud, que lo simbolizamos con el este. Finalmente, el cálculo de cotas, y estos 3 datos, ¿no?, latitud, longitud y cotas, nos va a servir a nosotros para poder realizar la siguiente etapa. Esa etapa es el dibujo. El dibujo, jóvenes, se realiza de 2 maneras. En el anterior caso también era de 2 maneras, uno utilizando una calculadora y el otro utilizando un computador o una laptop, ¿no? Ahora, este dibujo, estamos observando acá, también lo vamos a realizar de 2 maneras, ¿no? ¿De qué maneras? Esta primera parte, ¿no?, está hecho pues con un computador, ¿no? En este caso yo le trabajaba con mi laptop, entonces está hecho este dibujo, ¿no? ¿En qué programa?
que podría ser, ¿no? Llámese en AutoCAD, o como podría ser también en el Civil 3D, ¿ya? Entonces, eso lo realiza el computador. En cambio, el dibujo de acá, el dibujo de la derecha, como ustedes están pudiendo observar, el lápiz, ¿no? El escalímetro y otros integrantes del equipo instrumental de dibujo técnico. Esto de acá, este plano que estamos viendo aquí, está hecho a mano alzada, ¿ya? Y con los instrumentos de dibujo técnico. Entonces, son dos formas de poder realizar el plano. Uno con una computadora y el otro a mano alzada, utilizando el equipo instrumental de dibujo técnico. Eso es lo que quería explayar el día de hoy, jóvenes. Ahora sí nos retiramos al campo para poder realizar la parte práctica de estas 3 etapas del levantamiento topográfico. La primera, lógicamente, lo vamos a realizar en el campo. Muchas gracias, jóvenes estudiantes.